Bueno, ¿cómo describiría en este momento la situación de la agricultura familiar en la Argentina? Bueno, ha sido un momento donde en estos años que lleva el nuevo gobierno había expectativas, teniendo en cuenta que la misma línea había sido la que había promulgado la ley de agricultura familiar. Teníamos todas las expectativas puestas en que en esta etapa se reglamentara. Lamentablemente ya estamos pasando la mitad del periodo de este gobierno y no logramos que se produzca, y con esto no se produce el financiamiento de todo el área de la agricultura familiar y la disposición de un banco de tierras para asignar a la agricultura familiar, generarle un desarrollo especial y un montón de expectativas que tiene comprendidas en sus artículos, pero que si no está reglamentada, lamentablemente es una muy buena redacción, una muy buena expresión de deseo, pero no se puede concretar en la realidad. A partir de esto también lo que vemos es que se está desatendiendo el sector de la agricultura familiar. Si bien hay una secretaría, como se restituyó una secretaría que había sido degradada, pero lamentablemente no tiene recursos presupuestarios y no tiene obviamente incidencia en las políticas públicas que se necesitan para el sector de la pequeña escala, que es el agricultor familiar, y que tanta incidencia en los pueblos del interior debe y tiene que tener, y hasta el momento sabemos que hay muchas familias que están en serio riesgo de desaparición de la producción, producto de la presión, de la escala, de la concentración, de la presión impositiva que no les da un tratamiento especial para que puedan realizarse como agricultores familiares, generar esa tan mentada soberanía alimentaria, esa seguridad alimentaria, y que hoy vemos lamentablemente que no tiene ese despliegue que realmente tiene que tener, y que lo que hasta el momento tiene despliegue es la concentración y la desaparición de productores pequeños. ¿Qué importancia tiene el espacio de la Coprofam para articular políticas y compartir experiencias para incidir desde un país como una incidencia en las políticas públicas que hacen falta para la agricultura familiar? Bueno, nosotros desde Coprofam, a través de un proyecto con FIDA, hemos tenido el análisis en cada país de las situaciones, de las políticas implementadas, las necesarias, las a implementar, las falencias, las virtudes que ha tenido los distintos gobiernos en los distintos países conformantes de la Coprofam. Luego tuvimos un desarrollo en base a esa reseña de situación de cada país. Cada país también diseñó políticas públicas. En el caso de Argentina diseñamos políticas públicas con un banco de tierras, con un área de financiamiento y un área comercial para que puedan tener rentabilidad los productores y que a su vez puedan tener un buen acceso a los alimentos los consumidores. Lamentablemente ahora viene la etapa en donde tenemos que todas estas reseñas y propuestas políticas se deben analizar cuáles han sido los efectos luego de las propuestas. En nuestro país no hemos tenido avances en estas circunstancias, un poco por la pandemia y otro poco porque la política ha pasado por más lo macro, por un tratamiento igualitario de toda la producción en Argentina, sin resolver las situaciones críticas que tienen las economías regionales, sin resolver la pequeña escala de la pampa húmeda y consecuentemente sin resolver y con agravamiento de la situación del agricultor familiar en todo el país. ¿Cómo es la visión desde la agricultura familiar en la Argentina con respecto al contexto internacional de guerra en el que estamos viviendo? ¿Cuáles son las amenazas que eso significa en la situación en la que se está atravesando? Y si hay alguna oportunidad o simplemente, digamos, uno presiente que son más amenazas lo que puede suceder. Bueno, de hecho, la verdad que en el análisis ninguna guerra es buena, y además de eso, el impacto de gente sufriendo,
de volver hacia atrás, de mostrar que el humano tiene esos ciclos y vuelve a recaer en cosas que parecían superadas, y estamos en una guerra que está haciendo sufrir y generando la muerte de niños, de gente inocente, y en el contexto de productivo tenemos a dos países en guerra que generan producciones similares a las nuestras y que son también formuladores de fertilizantes, de agroquímicos, con lo cual tenemos dos circunstancias. Una, ante esta lamentable situación de oportunidad, porque nosotros con nuestras producciones similares podemos cubrir la demanda que no van a satisfacer estos países, y por otro lado, nuestras necesidades de insumos, de agroquímicos, no van a estar, con lo cual no van a estar para nada satisfechas, y se va a encarecer también nuestro costo de producción. Pero creemos claramente que el país, como otros países ya sabemos que lo han hecho, han tratado de estimular a la producción, porque saben que están llamados a reemplazar, intertanto no se solucione la guerra, la producción para la alimentación de muchos países que demandaban la producción de Rusia o Ucrania, y que nosotros tenemos que generar ese estímulo para producir más y principalmente preservar la alimentación de la Argentina, que no se consigue con mayor presión impositiva hacia quienes producen, sino que con mayor estímulo a quienes producen para que produzcan más, para que se pueda exportar a donde lo estén demandando y para que se puedan satisfacer las demandas internas. Obviamente esto todos anhelamos de que sea una guerra muy corta, que pronto se supere toda esta situación, y ahí es un riesgo, una situación que lamentablemente se debe correr ese riesgo de invertir con una producción dolarizada y que se ha incrementado el costo de producción por la situación de la guerra, y que si se soluciona pronto nos encontraremos que los commodities se van a reacomodar hacia abajo en los precios, y tendremos un costo alto con un precio después normal o más bajo de los commodities, y sería riesgoso porque la renta del productor va a quedar estrangulada o prácticamente nula. Bien, un balance de la presencia de Coprofam y todas sus gremiales en Rosario, primera reunión presencial después de la pandemia, la importancia de juntarse en este espacio, y Federación Agraria dándoles la bienvenida a todos los pares del Mercosur. Sí, la importancia de seguir el circuito, como sabemos, que tenemos la personería conformada de Coprofam en nuestro país, con sede en Federación Agraria, la importancia de recibir a todos los países, de poder interactuar en forma personal y no virtual como lo hemos tenido que venir haciendo, compartir los aciertos, los errores de los gobiernos, las situaciones económicas de cada país, las situaciones productivas de cada país con respecto a la agricultura familiar, y en el día de ayer un intercambio con Uruguay, que tiene ganadería y que están haciendo un importante e interesante proyecto de ganadería resiliente conjuntamente con su instituto tecnológico, que es el INIA, y que también tuvimos la presencia de gente de nuestra Comisión de Ganadería, como así también de los CIPAF, del INTA de Argentina, en donde también dan su enfoque, su mirada, para también generar las instancias de producción como corresponde, y que también es una parte que está llamada a ser fundamental no solo para el país, sino para el mundo, la generación de proteína cárnica.